El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. La nueva serie se llama Él es. Él es nuestro Dios, Él es la razón de nuestra vida, Él es el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos levanta. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, hay un momento que el Señor Jesús vive y un momento muy humano, un momento en el cual el Señor se encuentra descansando. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y les despertaron. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque vas a hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra mente, donde dejarás ese sello real que hiciste en la cruz del Calvario, de que tú eres nuestra paz. Cuando nosotros vivimos en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Cristo puede darnos, hay características las cuales es evidente que vivimos en paz. Y uno de los indicadores que vivimos en paz es que podemos descansar. Porque en estos tiempos tan ajetreados, a veces trabajamos muy duro y dormimos poco. Pero hay quien ese tiempo de dormir tan poco, ni siquiera puede descansar por tanta presión, tantas preocupaciones que tiene en el alma. Y me encanta un tiempo, y fuimos a un retiro a Vallarta, y es un placer ver dormir a Rodolfo, porque ronca tan bonito, ¿verdad, Rodolfo? ¿Verdad? Gracias. Gina, habla, Señor, ¿verdad? Pero él puede, descansamos como bebé cuando está la paz del Señor en nuestra vida. Pero en Mateo capítulo 8, versos 27, nos muestra nuestro Padre, nos muestra nuestro Dios, que se puede dormir en la tormenta, se puede descansar en los tiempos difíciles, se puede descansar en la angustia, se puede descansar en la desesperación y se puede descansar en los tiempos en donde necesito ayuda, porque Él es mi paz. Cuando vemos el momento que viene la tempestad, el Señor está dormido y que lo despiertan, podemos ver que Él siempre tiene disposición para escucharnos. Él ha escrito lo que muchos dicen en el teléfono de Dios, Isaías 6:33. Ya lo marqué mal, ¿verdad? Jeremías 6:33, lo marqué mal. Sí, que clama a mí, sí, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Porque Él está siempre abierto para escucharnos. Y cuando aclamamos a Él, nos va a revelar cosas nuevas, cosas que el Señor tiene para nosotros en los momentos de debilidad. También podemos ver en este proceso que Él tiene el poder para calmar la tempestad. Así que yo no sé el momento que estás viviendo, la necesidad que tú tengas ahora. Lo que sí sé es que Él es mi paz, porque Él tiene el poder para calmar la tempestad. Y además, Él tiene la capacidad de enseñar y fortalecernos a pesar de la tormenta. Por eso podemos decir que Dios, sí, nuestro Cristo, Él es nuestra paz, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. En Mateo capítulo 7, versos 24, un poquito para atrás, habla con respecto a los dos cimientos, y seguramente lo conocemos bastante bien, porque las tormentas, tenemos que entender, las tormentas son para todos, para crédulos e incrédulos. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, cuando hablamos de la vida cotidiana, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque dejaba de ver que las tormentas, que las situaciones difíciles son para todos. No es para unos en lo particular, son para todos. La caída del hombre ha hecho que la humanidad sea presa del enemigo, de la corrupción del ambiente, de la corrupción del cuerpo y del ataque constante del enemigo. Pero Él es nuestra paz cuando entendemos que todos enfrentamos tormentas. Él es nuestra paz cuando no solamente lo entendemos y cuando le conocemos, nos apropiamos de sus principios y edificamos en Él. Por eso, gracias a Dios, hemos visto matrimonios que nos casamos apropiándonos de nuestros principios. Y cuando nosotros establecemos los principios del Señor, Él es nuestra paz cuando vengan las tormentas, porque habrán de venir. Él es nuestra paz cuando edificamos a nuestros hijos según la palabra del Señor y no sobre ideas o psicología barata. Es muy importante que cuando nosotros conocemos que la tormenta es para todos, Él es nuestra paz cuando nos anticipamos a ser instruidos, a ser edificados y el ministerio, ¿verdad? Lo edificamos en base a sus principios y también edificamos matrimonio, edificamos trabajo, edificamos empresa, edificamos casa, edificamos familia, edificamos paternidad conforme a sus principios. Y cuando hemos sido fieles en obediencia al Señor, vendrán tormentas, vendrán vientos, vendrán momentos difíciles. Pero me garantiza que a pesar que la casa sea tambaleada, los cimientos quedarán firmes y seguiré de pie, porque Él es mi paz. Y sé y tengo conocimiento y tengo garantía de que Él es Dios y que los principios que el Señor me ha dado, esos garantiza que aunque el niño se aparte en un tiempo de Dios, Él regresará al camino del Señor. Porque el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de la intercesión, el poder del Espíritu Santo, dándonos la convicción y habiendo pagado el precio por su iglesia, ha brindado principios suficientes, correctos y muchísimo más poderosos que las circunstancias para mantener en pie un matrimonio, una relación, una casa y restaurar una vida por cuanto se encuentre aún hecha pedazos. Pero cuando edificamos según la palabra del Señor, Él nos regresa la paz porque nos apropiamos de sus principios y edificamos en Él. En Génesis capítulo 1, versos 1 al 5, habla del carácter de nuestro Dios. En Génesis capítulo 1, versos 1 al 5, a mí me encanta hablar del Génesis porque habla de la personalidad de Dios y lo que Él pensaba al inicio y que no ha cambiado de opinión conforme al hombre. En Génesis capítulo 1, versos 1 al 5, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comienza a ordenar el mundo de ahí en adelante. Lo que nos muestra que hay una muestra de cómo Él piensa, cómo Dios actúa y Él es nuestra referencia. Y Dios comienza la creación ordenando el desorden. Y una vez que ordenó el desorden, estableció familia. Y estableció a Adán y estableció la humanidad. Cuando nosotros encontramos a Cristo, Dios comienza ordenando nuestro desorden y Él espera que se encuentre así siempre, de tal manera que se ha escrito que la senda del justo crece como la luz de la aurora, porque nuestra vida a partir del orden que Dios pone en nuestros corazones, el orden que espera nos apropiemos para nuestra casa, el orden que espera nos apropiemos para nuestra forma de comportamiento en este mundo que ya no somos del mundo, sino que somos de Él. Entonces Él espera que ordene nuestro caos y sigamos en la misma línea de orden
en una cultura de orden, en una cultura de santidad, en una cultura de justicia. Pero cuando Jesús no ha entrado realmente en nuestros corazones, cuando le hemos cerrado la puerta, yo puedo venir a la iglesia y toda mi vida me la paso ordenando caos. Y es como si tuviéramos una cocina en nuestra vida. Todos los días hay trastos que lavar, todos los días es un cochinero, todos los días y lavo y vuelvo a ensuciar. Y lavo, aunque yo sé que es un servicio, pero yo estoy tratándoles de hacer una analogía con respecto a veces que venimos a la iglesia, Dios ordena nuestro caos, o abandonamos sus principios y nuestra vida es una espiral de problemas y hacemos el problema y hay que arreglar el problema. Arreglamos el problema, nos metemos en otro problema. Arreglamos el problema, nos metemos en otro problema y somos una espiral de problemas porque no nos hemos instruido en la palabra, porque no hemos considerado sus caminos en nuestros caminos, porque cuando nos conviene le seguimos y cuando no nos conviene nos perdemos. Y cuando nos damos cuenta que elegimos el camino equivocado y que finalmente nos habían engañado, regresamos otra vez a la senda del bueno, que nos recibe siempre como Padre entre sus brazos. Pero la realidad como iglesia, la verdad como líderes, la verdad como hijos de Dios, nos la pasamos resolviendo caos que nosotros mismos generamos. Y la realidad es que el principio de Dios es que vino a nuestras vidas para resolver nuestro caos. Y no hay complicación en eso. Dios me perdona y sigo su sendero, obedezco su camino, obedezco su palabra. Y puedo caerme y seré levantado. Pero una cosa es que me equivoque, una cosa es que me caiga y otra cosa es que adopte un estilo en donde no considere a sus caminos y mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo sea un mar de problemas, un nudo que está lleno de otros nudos y genera y que no es bendición, porque Cristo no murió en la cruz del Calvario para patrocinar fracasos. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nosotros nos volvamos a enredar en el lodo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que regresemos a la condición por la cual Él pagó el precio en la cruz. Cristo espera que la senda, tu senda, mi senda, sea como la luz de la aurora, que va en aumento. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice a los líderes: yo quiero que seas prosperado, porque la idea de la iglesia, la idea de los mensajes, la idea de predicar, la idea de orar por ustedes, es que su alma prospere, que crezcan. Y los amamos. Y hay una iglesia que los ama. Pero nos duele, y no en esta iglesia, en el mundo, cuando vemos a la iglesia que tiene un precioso tesoro, la palabra del Señor, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la salvación en su conocimiento, y se vuelve a meter en problemas. Y se vuelve a meter en problemas. Y lo regresamos y los vemos tristes, robados, golpeados, lastimados. Y otra vez tenemos que comenzar. No hay ningún problema por hacerlo. No hay ningún problema. Lo hacemos con amor. Pero Dios espera que por la puerta de la iglesia entren sus hijos, cada vez más limpios, cada vez más fuertes, cada vez con cuentas de decirle: Señor, lo que me has dado lo he multiplicado, y no en cobardía, no golpeados, no exhibidos, no humillados, sino en la plenitud que Dios quiere. Por eso es que cuando nuestra vida es una vida de crecimiento continuo, entonces le permito a Él que sí, Él sea mi paz. En Mateo capítulo 4, versos 1 al 9, habla de algo poderoso. En Mateo capítulo 4, versos 1 al 9, Jesús nos modela que Él había ordenado el caos. Nos modela quién es Él y tiene un enfrentamiento contra Satanás. Y lo tiene en 3 territorios, en 3 batallas importantes del ser humano, porque Jesús vino en condición de hombre. En Mateo capítulo 4, versos 1 en adelante dice: entonces Jesús fue llevado al Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre está inquieto y no tiene paz, porque como vemos aquí, nuestro Señor en condición de hombre tuvo necesidad de comer. El ser humano con Dios y sin Dios tenemos necesidad material, tenemos necesidad física de comer, de descansar, de todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero también tenemos necesidad emocional, que nos quieran, que nos apapachen. Y en este caso, siempre cuando estas cosas que necesitamos, no las satisfacemos, entonces siempre estamos inquietos, no tenemos paz porque queremos comer, no tenemos paz porque necesitamos dinero para pagar, no tenemos paz porque necesitamos ciertas cosas, necesitamos paz en el matrimonio, yo tengo necesidad de sexualidad, todas estas cosas realmente existen, pero Él es nuestra paz. Y él tenía necesidad de comer, y la manera en que confronta al enemigo es que las necesidades humanas no son tan importantes. No son tan importantes. Porque tenemos que aprender a ver qué tan importantes son nuestras necesidades. Porque yo sé que tenemos que comer, yo sé que tenemos que vivir en el hogar, en una casa. Pero a medida que nosotros sentimos ese espíritu de urgencia y esa codependencia de nosotros mismos de tomar decisiones y no considerar nuestros caminos, no sea que vendamos nuestra alma al diablo. Como le pasó a Jacob con su hermano era Esaú y Jacob, donde vendió su primogenitura por una sopa de lentejas, una sopa roja. Es muy importante que la iglesia aprenda que las necesidades humanas, yo sé que son importantes, pero no son tan importantes. Porque nosotros somos una iglesia que no nos movemos solamente en valores. Hay un problema en el mundo. En el año de 1900 se estableció la educación en valores en el mundo, porque mucha gente tenía diferentes religiones, pero la iglesia no educa en valores, educa en principios. Y tenemos dos principios. El primer principio es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo principio lo dedicó Jesús y dijo, con estas dos cosas tienen, amen a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amen al prójimo. El problema de los valores es que para mí yo tengo unos valores, tú tienes otros, él tiene otros, él tiene otros. ¿Cuál es el primero? No nos ponemos de acuerdo, no son malos, pero cuando somos iglesia, cuando edificamos la iglesia, edificamos en principios cristianos. ¿Y cuáles son nuestros principios cristianos? El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, la necesidad no es prioritaria. La prioritaria es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por encima del hambre, por encima del techo. Sí, porque Él es bueno. Porque Él nos va a dar la respuesta, Él va a darnos la solución, Él va a mostrarse con favor. Sí, necesitamos que ayudar al necesitado, al pobre. Somos iglesia y hablaremos en un tiempo futuro con respecto a lo que la iglesia, Dios espera de la iglesia. Pero las necesidades nunca pueden ser la prioridad en nuestra vida, porque cuando las necesidades son las que dictan nuestras decisiones, hacemos a un lado a Dios y es el hambre, es el reconocimiento, es nuestra sexualidad la que nos gobierna, la que dicta nuestras pasiones, la que dicta nuestras decisiones, la que dicta lo que arriesgamos. Es nuestra necesidad la que nos dice, nos obliga a qué hacer. Pero cuando hacemos a un lado la necesidad y entronamos al que debe de estar entronado en nuestros corazones, Él es, según sus principios, el que nos guía nuestros pasos para tomar decisiones correctas. Y lo quiero ilustrar así. Hace algunos años, por la casa había una mamá que gritaba mucho, seguramente pasaba momentos difíciles,
Pero una vez me llamó la atención que esta madre, que le gritaba mucho a su hijo, lo dejó salir y el niño iba a un coto a jugar. Y de repente, como que no se había dado cuenta, la mamá fue a verlo y venía jaloneando al niño, gritándolo, violentándolo. Y le decía, ¿cómo eres tonto? Ese no es tu amigo. Pero me presta el conejito. Sí, pero a un precio muy alto. Te tienes que comer el excremento del conejo para que te lo preste. Y cuando vemos ese intercambio de Satanás con Dios, y le dice, bueno, come, pero pues hay algo a cambio. Cuando nuestras necesidades no están consagradas a Dios, Satanás es exactamente el mismo intercambio que hace. Te doy excremento a cambio de suplir tus necesidades. Porque suplir nuestras necesidades sexuales por el adulterio, suplir nuestras necesidades sexuales por el sexo ilícito, eso es un pago muy alto que queda marcado en nuestro cuerpo, nuestra autoestima, nuestra familia, nuestra vida, incluso nuestra salud. El vender nuestra vida cristiana por no pagar impuestos, por mentir, por conseguir dinero a pesar de lo que yo quiera, por vivir a escondidas, es aceptar excremento como comida, porque el día de mañana me lo va a cobrar lo que yo comí por acariciar el conejo. Por eso cuando hablamos que Dios es nuestra paz, tengo que entender que Él es Dios de mi necesidad. Y cuando entiendo que Él es Dios de mi necesidad, entonces Él es nuestra paz. Porque Él ha dicho que no nos preocupáramos por las cosas materiales, no que fuésemos una iglesia floja y sin visión, porque la Biblia habla de trabajo, la Biblia habla de visión, pero dice no te apegues a las cosas materiales, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando vivimos vidas ordenadas y tenemos orden en nuestra vida personal, en nuestra vida sexual, en nuestra vida mental, y que Dios está entrando en nuestros corazones, verdaderamente encontramos paz. Porque cuando nosotros aconsejamos en esta área a muchos, la persona que ha tenido múltiples personas no vive con paz, no vive libre, vive encadenada y no vive feliz. Pero cuando encontramos en Cristo esa paz, cuando encontramos en Cristo que Él es Dios de mi necesidad, entonces verdaderamente comenzamos a disfrutar la libertad de Cristo. En este pasaje también es probado en otra dimensión. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tengo que demostrarle a nadie quién soy. Cuando algo pasa en la cotidianidad, se trataron mal, tendemos a decir, no sabe con quién está hablando, no sabe con quién se está metiendo. Y en la vida, a veces, incluso en el matrimonio, no sabes quién soy yo. Nos vemos obligados a demostrar quiénes somos. Y Dios nos ha dado identidad como hijos de Dios. Dios nos ha dado bendición. Y Dios nos ha dado propósito como su iglesia. Pero no estamos obligados a demostrarle quiénes somos. Estamos obligados a obedecer a Dios y dar fruto en amor y en libertad. Y en el mundo te van a obligar a que presentes una forma de ser, que presentes quién eres tú. Y no estamos obligados a crear una personalidad en el Facebook, no estamos obligados no pasa nada, porque mi relación es con Dios. No necesito prestigio. El prestigio va a llegar porque el justo siempre encontrará la bendición del prestigio y de la fama. Pero yo no me tengo que preocupar por la fama o de un hombre simplemente por probar algo, sino que yo tengo que obedecer a Dios. Y cuando entiendo quién soy,
que no me amedrento por los que más tienen, que no me siento más por los que han logrado más cosas, que no me siento menos porque estoy entre doctores y maestros, que no me siento menos porque soy un empleado o un trabajador, porque yo hago lo que tengo que hacer, pero yo encuentro mi valor en Cristo y Dios es mi paz cuando yo sé quién soy en Él y no necesito demostrarlo. A pesar de que se burlen, a pesar de que me humillen, yo sé quién soy y no necesito demostrarlo porque simple y sencillamente yo soy un hijo de Dios. Y Él es mi paz cuando yo tengo identidad en Él. Y finalmente hubo un momento, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré y postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Porque le mostró poder y le mostró dinero. Él es mi paz cuando entiendo que el dinero no es mi dueño y que el poder tampoco lo es. Y que nosotros vamos a gozar de bendición y vamos a gozar de autoridad, pero el no tener poder, el no tener dinero o el tener dinero no significa que en la escala de principios en la cual nosotros nos movemos, el dinero sea la prioridad sobre nosotros. Y nosotros entonces podemos bendecir a otros. Y nosotros podemos bendecir a la iglesia. Porque el dinero tiene un propósito, ayudar a los demás. Pero hay gente que tiene tanto dinero que muere y no sabe qué hacer con él. Y los demás también. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso es muy importante saber que Él es mi paz cuando no somos presa del poder y cuando no somos presa del dinero. Ya estoy por terminar. En Génesis capítulo 4, versos 1 al 9, se los voy a platicar, es una triste historia en la búsqueda de la paz, porque el hombre recién había caído y Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, fue Caín y Abel. Dice la Escritura que Caín tuvo el deseo de querer agradar a Dios. No sabemos las causas, suponemos que él era agricultor y le presentó al Señor algo que se le ocurrió ofrecerlo. Sin embargo, algo no le gustó a Dios que no lo recibió. Dice la Escritura que Abel tomó lo mejor que él tenía de las ovejas y fue y lo presentó a Dios. Pero como no afirma la Biblia que Caín había ofrecido lo mejor, suponemos que agarró del montón y lo entregó, sin entender quién era Dios. Y Abel, con un conocimiento de quién era él, y que a Dios le entregamos lo mejor, él ofrendó lo mejor de lo mejor, pero Caín estaba inquieto, había perdido la paz, porque envidiaba, porque no estaba feliz que le haya ido bien a Abel, porque le aceptó la ofrenda y él que había tenido la idea, vivió la injusticia. Yo fui el de la idea, yo fui el primero, yo lo entregué y a mí me ignoraron y recibieron a Abel. Y traía ese coraje. Y Dios le habló y le dijo, mira, eso te va a enseñorear, va a pasar algo si no tienes cuidado de esas emociones. Corrija, mi hijo, échele ganas, es lo que yo traduzco. Finalmente Caín mató a Abel, porque cuando el pecado entra, formó tres cosas en el mundo. Formó una generación de victimarios que siempre están siempre envidiando, siempre su corazón está mal cuando ve la bendición ajena. Y también formó víctimas, los que son sujetos de esos victimarios que los atacan, que los golpean, que los critican, que los generan una mala reputación, que van en contra de ellos. Pero hay una tercera que Cristo hizo posible, que son sus hijos de Dios. Y de tal manera que en el mundo vemos gente que busca paz y no la encuentra, victimarios y víctimas. Victimarios porque cuando vives la injusticia no buscas quién te la compre, buscas quién te la pague. O sea, busca siempre, dentro de nosotros cuando sufrimos la injusticia hay un coraje que queremos regresársela a la realidad. Pero también vivimos víctimas que no entiendo por qué me tratas mal. O sea, yo quisiera saber qué hice mal para que tú me trataras así. Y yo puedo escoger vivir como victimario y siempre tomar mi bandera
de vengarme de todo el mal que a mí me han hecho, aunque yo venga a la iglesia, o tomar mi bandera de que soy una víctima de las circunstancias y vivir siempre de manera pesimista, ¿verdad? Siempre desanimado, porque fui víctima, yo nací así, es lo que me tocó vivir y no hay solución. O sea, ¿para qué le hacemos? O sea, me divorcié, ya, sí, ya, que quede. Ya me abandonó, así el asunto que quede, pues. O sea, sí, entiendo que Cristo, vengo a la iglesia y ahí la dejamos. Pero la realidad es que Dios es nuestra paz, porque no quiere que la iglesia viva como victimaria, ni quiere que viva como víctimas, sino que viva en el poder de la redención. Y cuando entendemos que Jesús es nuestra justicia, entendemos qué fue lo que sucedió en el pecado. Porque cuando les hablo de la culpa, del pecado, de la injusticia que se realizó, cuando el hombre pecó y que Dios les pide cuentas al hombre, bueno, ¿por qué lo hicieron? No, señores, la mujer que tú me diste. Y luego la mujer dice que ¿de quién es la culpa? Y pregunta, ¿no? ¿A quién le pasamos la cuenta? Dice, no, la mujer pásasela. Y la mujer le voltea a la serpiente y dice, no, a la serpiente. Y la serpiente pareciera no haber pasado, pudiera haberse quedado con la cuenta. Todos en ese proceso tuvieron una sentencia de Dios. Y yo pensaba que ahí había quedado la cosa. Alguien, pero pues en ese sendero. Pero yo estoy casi seguro que en ese sendero es donde dijo, ¿y quién paga la cuenta? Y dijo Jesús, yo pago la cuenta. Porque cuando vivimos injusticia, sentimos un coraje, una vergüenza y queremos venganza. Eso es una realidad. Que me hayan pasado por encima, que me hayan robado, que me hayan saltado, que me hayan humillado. Yo quiero que alguien pague por esto. La verdad, Dios trabaja en nuestros corazones y gracias a Cristo podemos perdonar. Pero cuando pasa algo, yo quiero que alguien pague por ello. Y la culpa del pecado la recibió en Cristo y por eso fue molido por nuestras transgresiones. Alguien tiene que pagar por lo que me pasó a mí. Y Cristo con sus manos extendidas dijo, yo lo pago para que puedan perdonar. Yo lo pago, por eso dice, ¿habéis oído que la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? ¿La han escuchado? Sí. Bueno, ya no va a ser eso. Ahora van a poder perdonar a sus enemigos. Ahora van a poder ayudar a aquellos que hicieron mal por ustedes. Lo van a poder hacer. ¿Y por qué lo vamos a poder hacer? Porque yo voy a pagar la cuenta. Y no van a vivir como victimarios, con una cruz encima de lo que hicieron. Y ahora yo puedo pedir perdón a Dios y puedo perdonar porque Él recibió el pago de la ofensa. Por eso un asesino puede ser perdonado, porque Cristo pagó el precio. Y yo no viviré víctima de lo que pasó en mi pasado. Y no voy a buscar más culpables, porque el cuerpo de Cristo recibió toda la injusticia que hicieron para conmigo. Y me ha dado identidad para ponerme de pie, para vivir este tiempo de COVID donde he perdido amigos, donde no sé si hay un futuro adelante. La injusticia y el coraje que me da de las cosas perdidas, Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. Y no sé lo que tenga enfrente. Lo que sí puedo decir es que si has abrazado los principios, estarás de pie. Lo que sí te puedo decir, que si Cristo es tu Dios, y no sé cómo te hayan tratado, y no sé lo que tengas a cuestas, yo sé que podrás dormir y descansar, porque Él es mi paz. Y cierro con Romanos capítulo 5, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Mas el Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ni víctimas ni victimarios, somos hijos de Dios, libres, con identidad, con propósito y con libre acceso a la bendición. ¿Cuántos lo quieren disfrutar hoy? Y que pueden ponerse de pie y levantar sus manos en esa total libertad del Señor. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Toda duda, Él es mi paz. Toda incertidumbre, Él es mi paz. Toda culpa y circunstancia adversa, Él es mi paz. Toda condenación, todo dolor, todo sufrimiento, Él es mi paz. Todo enemigo que se ha levantado contra ti, Él es mi paz. El que te ha robado la tranquilidad, el que te ha robado la paz, sea reprendido, porque Él es nuestra paz. No seremos víctimas de las circunstancias, ni atados a victimarios de gente que nos ha tratado mal. Los soltamos en el nombre de Cristo, pues tú nos has perdonado. Él es nuestra paz. No sabemos del futuro, no sabemos lo que suceda, pero estamos seguros porque edificamos según tu palabra, y sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos en ti. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz, y perdonamos y soltamos aquellos pensamientos que nos dan un otro sentido que no vaya a tu sentido. Soltamos esos sentimientos que no dan los sentimientos que tú nos has dado. Nos conectamos con tu palabra, nos conectamos con tus principios, nos conectamos con el sentido que tú le has dado a mi vida. Yo soy tu hijo, yo soy tu pueblo. Tú eres mi Dios, y gozaremos y disfrutaremos de tu paz, de tu paz, de tu paz. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos y te bendecimos. Y si tú estás agradecido por Dios, le das una ofrenda al Señor, porque Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, iglesia. ¿Y cuántos pueden sentirla en el corazón? Y salir aquí y no sea un momento más, con la cabeza muy en alto, de la mano del Señor. Una nueva postura, tomado de la palabra y de la fe, y orando, porque sabemos quién es nuestra paz. Que tenga una semana llena de bendiciones, llena de triunfos y victorias, porque Cristo es su Padre y está en sus corazones. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.